Mi nombre es Edwin Palma Egea, vengo también de un recién creado distrito que no porque le cambien el nombre de ciudad o de municipio a distrito significa que eso significan avances, progresos, desarrollo. Al igual que ustedes tienen aquí un puerto, en Barrancabermeja está la refinería más grande del país y hace 102 años se explota petróleo y sin embargo también adolecemos de agua potable de calidad, de vías terciarias. En el distrito de producción del centro donde nació la explotación petrolera no hay acueducto, y pues obviamente también entiendo y comprendo cuáles son los reclamos, al menos en estas tres materias que hoy estamos abordando, en materia de derechos humanos, en materia ambiental y en materia laboral. También, como ustedes saben, Barrancabermeja es un epicentro víctima del conflicto armado. Ahí estuvieron todos los grupos al margen de la ley y también pues obviamente fue epicentro de la violencia política y de la violencia antisindical y de la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Entonces quiero que a pesar de que estemos tan distanciados geográficamente, nos acerquemos de corazón. Soy su hermano, su compañero, su amigo y estamos en las mismas causas. Hoy estoy acá pues además muy complacido, no solamente hoy he estado acá, recientemente he estado aquí en otras oportunidades, en algunas acciones de formación sindical con los compañeros y las compañeras del Sindicato del Transporte, también de otras organizaciones sindicales, reflexionando sobre distintos temas alrededor del trabajo. Como me anunciaron al pasado 30 de octubre, renuncié a Ecopetrol, renuncié a la Unión Sindical Obrera, a la presidencia de este sindicato que tuve el honor de presidir durante los últimos 3 años de mis 38 años de vida y bueno, empecé, mi primera tarea fue comprometerme con este gran sindicato a quien le tengo un gran agradecimiento para participar de estos foros ciudadanos, que es importante deliberar sobre estos aspectos que por tiempo pues se resumen en 3, pero pudiésemos hablar de muchos más, ¿sí? Es decir, este país requiere que la ciudadanía se empodere de los distintos temas que nos aquejan, porque al final todo esto tiene que ver con la deliberación pública y la deliberación política. Es decir, si nosotros decimos que vivimos en una democracia, no deberían haber asesinatos de líderes sociales, ni hoy estuviéramos presenciando la masacre número 88 del país, mientras tenemos un presidente que está en el muro de los lamentos, orando por el pueblo judío. Aquí ha condenado a esta nación a la violencia, a la desigualdad, a la pobreza y a la precariedad en el trabajo, que es sobre lo que voy a conversar un poco con ustedes en este tiempo. Entonces, he denominado esta presentación una agenda para el trabajo en un gobierno democrático. ¿Y por qué? Muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Claro, todo tiene que ver con la política. Todos los temas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tienen que ver con la política. Porque la política, uno no está por fuera de la política. Las personas que dicen que a mí no me gusta la política, es que yo no soy político, son los más políticos. Tener una visión apolítica es una decisión ya política, ¿sí? Pero uno la política la vive o la sufre, pero uno no está por fuera de la política. Es decir, si uno no la vive, pues entonces la padece. Y uno todos los días está reclamando todos estos temas ambientales, de los derechos humanos, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la desigualdad, de lo que está haciendo Duque en la política internacional. Todo tiene que ver con la política. Que se roben el dinero de los niños, 70.000 millones de pesos, tiene que ver. Como lo dijo Juan Carlos, acabé de escribir un libro que estoy todavía presentando en distintas partes del país. Salgo de aquí inmediatamente para Santa Marta. El miércoles tengo la presentación en Santa Marta, el jueves en Tunja, porque obviamente, insisto, el tema del trabajo, después del tema ambiental, de la crisis planetaria ambiental, que como bien lo resumían quienes me antecedieron, se resume en la necesidad de luchar contra el cambio climático frontalmente, es decir, de acelerar la transición energética, de acelerar el uso de combustibles fósiles. Acaba de pasar la conferencia en Escocia de los países, más compromisos, nuevos compromisos, vamos a ver si se cumplen. Allá fue Duque pues a prometer un poco de cosas, mientras aquí se niega a ratificar el convenio de Escazú, por ejemplo, para proteger a los líderes ambientales, que en esta sociedad es donde más asesinan líderes ambientales, ¿sí? Defensores del medio ambiente,
como también más líderes sindicales y más defensores de los derechos humanos y más líderes sociales. Por eso digo que todos estos tres temas que hoy estamos revisando están atravesados casi que por la misma gravedad del panorama, pero no basta solamente entender el panorama, leer el panorama, sino que tenemos que pensarnos en clave de que otro mundo es distinto, de que aquí podemos soñar con un país en que la vida se respete, la vida de todos y de todas. Es decir, aquí parece que hubiesen vidas más valiosas unas que otras. Aquí todos los días, insisto, hoy la masacre número 88, y entonces nosotros somos indiferentes frente a eso. Tenemos que recuperar el valor de la vida, porque la vida es el derecho pues más supremo que podemos tener como especie humana. Entonces, para entrar en materia, obviamente yo tengo una convicción, insisto, de que luego el tema ambiental, el tema que mayor necesita una agenda pública y política en el mundo, es el trabajo. Lo dijo recientemente el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo, es necesario tener una renta básica, es necesario establecer un salario mínimo universal para que la gente no muera de hambre, es necesario reducir la jornada del trabajo en el mundo. Es decir, cuando un líder mundial, pues al margen de que uno sea católico, no católico, en fin, cuando un líder mundial está planteando agendas transversales, es decir, agendas mundiales, porque hoy los problemas como el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos laborales no se enfrentan en el territorio exclusivamente. Ya lo dijo aquí el alcalde en la introducción, dijo, el problema que vive Buenaventura en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia ambiental, es el mismo problema que vive todo el país, toda la sociedad. Producto pues de una decisión política de proteger las transnacionales, de proteger a los ricos, a los empresarios, a los bancos, de hacer cada día más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Como pues obviamente eso obedece a un modelo económico, a una política pública. Y por eso obviamente yo soy un defensor de la libertad sindical como fundamento de la igualdad, como fundamento, por favor proyéctela, como fundamento de la libertad, de la democracia. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, que es un grupo de 20 expertos y expertas, juristas, no son ni siquiera de los gobiernos, de los empresarios y los trabajadores, como funcionan las distintas estamentos de la OIT, que es tripartito, siempre ha señalado, y esto lo pongo en términos de la Comisión de Expertos porque son juristas, expertos internacionales, que han señalado que la libertad sindical está en la esencia de la democracia. ¿Por qué? Y no solamente tiene que ver con la esfera del trabajo, porque yo sé que aquí obviamente no todos hacen parte del mundo sindical, pero yo que vengo del mundo sindical y que estoy hablando del trabajo, defiendo la libertad sindical como aquel derecho autolegislativo de derechos, como aquel derecho que, como lo dice la Comisión de Expertos aquí, nosotros a través de la libertad sindical y a través de las acciones colectivas, ya lo decían aquí quienes me antecedieron, aquí Buenaventura se ha hecho a punta de paros, a través de acciones colectivas. No acciones colectivas al interior de las empresas o también sumadas, pero también acciones colectivas de masas que han permitido el progreso, que han permitido al menos la discusión de la agenda pública y de la agenda política, de los reclamos de la ciudadanía. Por eso también soy un defensor del conflicto. El conflicto no es una patología democrática, el conflicto termina siendo funcional al progreso. Ya lo hicieron los jóvenes en esta gran movilización que empezó en el 2019 y se profundizó en el 2021, cambiar la agenda pública y política del país. Pusieron el tema de la educación superior, el tema del papel de las fuerzas militares, dos temas que estaban casi que vedados incluso en el acuerdo de paz. Esos temas no se discutieron en el acuerdo de paz y con el poder militar, entre comillas, que tenía la insurgencia. Se vetaron esos temas, los jóvenes lo pudieron hacer. Costó. Y yo creo que ellos pusieron 70 víctimas, 70 compañeros y compañeras jóvenes, sobre todo de la juventud popular, de la juventud barrial, asesinados por el Estado, por el paraestado. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de hacer realidad la agenda que ellos lograron imponer a través de su movilización. Y ese también es el primer llamado. Y la Comisión de Expertos dice que la libertad sindical está en la esencia de la democracia, dice, desde lo más alto, dice, está en la esencia de la democracia, desde la base hasta lo más alto de la cúspide del poder. ¿Por qué? Porque los sindicatos, porque las organizaciones sindicales
terminan luchando por algo que es por lo que luchamos todos al final, por la igualdad material. Nosotros luchamos no solamente por la igualdad material en la empresa, en la entidad, sino en la comunidad. Por eso es que al sindicato se le quita espacio. Por eso es que aquí en Colombia no hay lo que hay en los países nórdicos, por ejemplo. El modelo nórdico de desarrollo de la sociedad está basado en la negociación colectiva. Está basado en que hasta el salario mínimo se tiene que negociar. Es decir, está basado en que los sindicatos cubren a través de la negociación colectiva los derechos que tienen los trabajadores en todas las ramas del poder económico que tiene esa nación. Y ustedes hagan un ejercicio, los dejo solamente, insisto, por temas de tiempo no vamos a poder profundizar en muchos temas, pero hagan un ejercicio donde hay mayores tasas de sindicalización, hay mejor calidad de vida. Crucen dos cifras. La cifra de tasas de sindicalización de la Central Sindical Internacional, que las pueden buscar en internet, y las cifras del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y se van a encontrar con ese ejercicio. Donde hay más sindicatos, donde hay más negociación colectiva, la gente vive mejor. Los trabajadores, la ciudadanía vive mejor, porque ya incluso los sindicatos han dejado de solamente luchar por sus trabajadores, sino y han empezado a hacer trabajo social, a ejercer sindicalismo sociopolítico, a hacer ese otro 50% del trabajo del que hablaba el Papa Francisco en la pasada conferencia de la OIT, donde nos decía a los sindicatos, bien que defiendan los derechos de los trabajadores, pero es el 50%, ahora hay que ir a hacer el otro 50%, que es incidir en el barrio, en la comunidad, en el sector, en la ciudad, en el departamento, en el país. Y este sindicato, tengo que decirlo, lo he dicho en varias oportunidades, es ejemplo de ese tipo de sindicalismo. Y bueno, y aprovecho para un gran aplauso por lo que ellos hacen aquí también en Buenaventura. Decía por eso, con esta importancia, Óscar Hermida es un gran laboralista que ya falleció hace muchos años, uruguayo. Decía por eso, si uno tuviera que elegir entre un derecho, uno le dijera, bueno, elija este derecho humano en el trabajo, ¿cuál elige usted? ¿Cuál elegiría? Decía el profesor Óscar Hermida, yo elegiría la libertad sindical. ¿Por qué? Porque a través de la libertad sindical yo puedo crear otros derechos. En cambio yo puedo tener la mejor jornada de trabajo, la mejor prima de vacaciones, la mejor prima extralegal, pero eso no me permite crear otros derechos. Y digo porque eso pasa en el diario vivir del sindicalismo. Uno a veces se enreda entre si fortalezco el sindicato o recibo el bono por firma de convención de 5 millones. Es una discusión que da en el sector minero, por ejemplo. Y la gente termina tirándole, porque la gente es cortoplacista, tirándole al billete, lo que ya. Y termina la negociación y es ¿cuánto fue el aumento salarial? Esa es la primera pregunta. Cuando debemos es trabajar en el fortalecimiento de la libertad sindical. Esta semana, la semana que pasó, estuve en la asamblea de maestros de ADIDA, que es la Asociación Departamental de Educadores, y hablaba de eso, es decir, si el sindicato de educadores coge más fuerza, es decir, se afilian más y tienen más capacidad de movilización, mejora su capacidad de negociación colectiva. Entonces lo que tenemos es que luchar, y obviamente esto es una agenda sindical laboral que a veces uno cree desprendida de la agenda de la ciudadanía, pero no es así. Tener tasas de sindicalización fuerte mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Y los trabajadores a su vez mejoran las condiciones de vida de su familia. Y al mejorar las condiciones de vida de sus familias, mejora las condiciones de vida de la sociedad donde hay ese trabajo. Es decir, por eso es equivocada la fórmula que siempre plantea la agenda neoliberal de reducir salarios, de reducir derechos. Ahí es que aumentar salarios y aumentar derechos, porque si usted tiene un salario, tiene mejores derechos, pues usted lo que hace es consumir, y al consumir pues mueve la economía de una... Es decir, eso es algo de economía básica. Entonces, la defensa de la libertad sindical como elemento de la democracia creo que es muy importante para efectos de esto, y aquí por eso al sindicalismo se le ha intentado eliminar a plomo. Es decir, aquí nos han intentado eliminar, no lo han podido. Es decir, ahí estamos, el 4%, el 5%, pero llegamos a tener una tasa de sindicalización del 16%, pero han matado demasiados líderes sindicales, todavía nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo, siguen asesinando, nos siguen hostigando, porque si bien es cierto el proceso de paz mejoró el ambiente de la antisindicalización, siempre que hacíamos un paro era eso de la guerrilla, y entonces ahí caían los agentes paramilitares, los BACRIM, a perseguir a los dirigentes sindicales, en fin. Luego el proceso de paz, pues ya no nos pueden decir que, aún todavía nos dicen que somos de la guerrilla, pero bueno, eso
pero ha aumentado en las empresas y las entidades conductas antisindicales, despidos sin justa causa, pactos colectivos, traslados, tercerización de puestos, en fin, para debilitar el sindicato, porque el sindicato en el país, y esta es una frase de un expresidente de Coca-Cola, en el país, como en muchas partes del mundo, siguen siendo vistos como obstáculos internos, decía un expresidente de Coca-Cola. Hay que eliminar los obstáculos internos. Y la eliminación puede ser física, es decir, atentando contra su vida, como muchos hicieron aquí, obviamente en el sitio de trabajo sacándolo, despidiéndolo. Entonces al sindicato se le sigue recortando espacios en la deliberación, no solamente de la empresa, sino de la democracia. Por eso en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, nos explica muy bien la Corte Interamericana cuál es la obligación del Estado, bueno, la segunda obligación del Estado para garantizar derechos humanos, porque el derecho a asociarse sindicalmente es un derecho humano. A veces a nosotros los sindicalistas nos sacan a veces no nos dejan, dicen, ustedes no son líderes sociales. Es que más que eso, es decir, el sindicalismo es una organización social, incluso una organización social de las más antiguas y de las que más se ha enfrentado al sistema capitalista de todos los tiempos. Y también somos una organización defensora de derechos humanos, porque el derecho de asociación es un derecho humano. Ahorita el derecho de huelga del año pasado fue declarado por la Corte como un derecho humano, entonces somos defensores de derechos humanos. Y dice la Corte, nos recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la segunda obligación de los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos es organizar todo el aparato gubernamental, todas las estructuras del poder público para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. El más sagrado de los derechos humanos es la vida, y aquí no está alineado el poder público. Incluso aquí asesinan a veces a un compañero, y entonces sale el Centro Democrático y sale el partido de gobierno a decir que esos son líos de falda, ¿qué tal? O sea, como si por los líos de falda también se pudiese justificar quitarle la vida a una persona. Es decir, aquí se ha perdido, en esta cultura de la extrema derecha, se ha perdido el ideario de defender la vida como valor supremo. Y bueno, y de ahí todos los derechos humanos que se derivan de la sola condición de ser humano. Entonces, por eso, como una defensa de la libertad sindical, como ese derecho creador de derechos, como ese derecho autolegislativo de derechos, porque la libertad sindical a través de la negociación colectiva permite crear otros derechos, yo por eso creo que uno debe trabajar por el fortalecimiento del sindicalismo en Colombia. Y eso pasa por 6 acciones concretas. Uno, por desarrollar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciente. Acabó de salir hace 2 o 3 meses, que habla de el enfoque de género en las organizaciones sindicales. Sindicalismo y democracia sin mujeres no es democracia y no es sindicalismo. Y hay que meterle más mujeres, hay que implicar, es decir, las mujeres deben meterse en la acción política y en la acción sindical. Es decir, sin duda alguna, el 50% de la población del mundo y la nuestra son mujeres. Entonces, ¿por qué están por fuera de la acción política? Yo creo que Chile nos acaba de dar un ejemplo de eso. En Chile hubo una movilización social, terminó una constituyente y la constituyente termina siendo paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, como está en la sociedad chilena, y además presidida por una mujer indígena. Creo que eso nos da un ejemplo de inclusión, de respeto, del reconocimiento de la plurinacionalidad de una sociedad como ella, pero también como la de nosotros. Entonces, el sindicalismo debe desarrollar esa opinión consultiva. Y este sindicato, también tengo que reconocerlo, es ejemplo de esa participación de las mujeres en la vida laboral, en la vida sindical y en la vida política. Un aplauso también por eso. Lo segundo, tenemos que trabajar por sindicatos fuertes. No podemos seguir teniendo 10.000 sindicatos regados por todo el país, sindicatos chiquiticos de 25 afiliados. Hay que obligar a unirnos. Nosotros somos, es decir, nosotros hablamos de la unidad, pero no damos ejemplo de unidad. Como decía Pacífico Cabrera, todo el mundo habla de la unidad, pero nadie se compromete. Entonces, por el contrario, apenas nos peleamos, montamos otro sindicato. Y este sindicato también es ejemplo de la unidad. Han fusionado sindicatos, se han regado por todo el país, han traído trabajadores de los informales hasta los más formalizados, desde el que gana el mínimo hasta el que tiene buenas condiciones laborales.
Eso es lo que tiene, este es el futuro del sindicalismo, un sindicato fuerte, de rama, que tenga la capacidad de resolver sus diferencias internas democráticamente, como uno espera resolverlas en la sociedad, democráticamente, sin reventarnos, sin mucho menos agredirnos, sino pues obviamente en el debate fraterno. Al final, independientemente de las diferencias que podamos tener, somos hermanos de clase, es decir, pertenecemos a la misma clase. La tercera tiene que ser la negociación colectiva multinivel, ya las había señalado yo, en los países de la OCDE, por poner una organización que a algunos les gusta y otros no, pero los países de la OCDE todos negocian por rama, todos negocian en distintos niveles, menos Chile y menos Colombia. Es decir, en Chile está el mismo debate frente aquí. Si ustedes busquen ahí en Google, modelo nórdico político y económico nórdico, van a encontrar, está sustentado en la negociación colectiva multinivel. ¿Qué es eso? Que no se negocia solamente con las empresas, sino que se negocia en el sector económico. Para hablar del sindicato del transporte, se negociaría en el sector portuario, en el sector del transporte, lo cual implicaría que lo que negocien ellos se le aplica a todos los trabajadores del sector, no a los que solamente estén afiliados al sindicato o a donde haya sindicato. Eso implica mayores cuotas de igualdad en la sociedad, en todo el país. Por eso la negociación colectiva tiene que ver con la discusión alrededor de la igualdad. 4, ampliar el arbitraje laboral, no voy a profundizar mucho sobre eso, es un tema más técnico. Ampliar el derecho de huelga. Este es un país que en su constitución establece el derecho de huelga de forma amplia, pero en la ley y en la jurisprudencia se ha limitado el derecho de huelga. Y en las sociedades democráticas se debe ampliar el derecho de huelga, porque la sola amenaza, entre comillas, en un buen sentido de la palabra, de que los trabajadores puedan hacer huelgas para presionar, habilita mejores escenarios de negociación. Por eso aquí todavía hay escenarios de negociación donde llegan los empresarios y dicen: no les voy a dar nada, hagan lo que quieran, porque saben que hay limitaciones en materia de huelga. Pero bueno, por fortuna una sentencia del año pasado amplió eso. Sobre eso es el libro que escribí, que estoy presentando y cuyos 2 ejemplares voy a compartir con este auditorio, sobre cómo la huelga es el fundamento y el instrumento para la igualdad, para mover la negociación colectiva y para decirle también a los poderes públicos: oiga, los trabajadores contamos, señores congresistas y señores gobierno. Nosotros, ¿cómo así que nos va a hacer una reforma tributaria que nos va a joder a los trabajadores? Entonces nosotros tenemos derecho también a expresarnos contra ello. Bueno, infortunadamente en esta reforma tributaria que la tumbaron fueron los jóvenes, los trabajadores estuvimos un poco inmovilizados, o muy inmovilizados, pero porque yo creo que en parte también por el desconocimiento de este garantía e instrumento alrededor del derecho de huelga. Y la eliminación de institutos antisindicales, como la eliminación de los pactos colectivos y los contratos sindicales. Todavía tenemos eso en un sinnúmero de empresas. El contrato sindical es lo que hay en el sector de la salud. Trabajadores tercerizados, precarizados, no les pagan oportunamente, atrapados por mafias que manejan el sector de la salud, mafias y clanes políticos en los departamentos, que lo que hacen es tercerizar, y a eso que ellos llaman héroes, todo el mundo llamamos héroes en la pandemia, les duran 6, 7, 8 meses sin pagar. Por aquí cerca murió un médico esperando 8 meses que le pagaran sus salarios, tercerizados, precarizados. Y esos son nuestros héroes, a los que le decimos héroes. Y obviamente esto es algo que hay que eliminar. Dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia: si de verdad queremos reconocer el trabajo de esos héroes, de esos y esas héroes y heroínas, hay que pagarles bien, y hay que formalizarlos, y hay que contratarlos de forma directa, y hay que pagarles puntual además. Entonces eso, aquí hay mucho, es decir, aquí hay mucha propaganda bonita de este gobierno, de este modelo, pero lo que hay detrás es alrededor del trabajo es una agenda de precariedad. Entonces, luego de que fortalezcamos la libertad sindical, tenemos que hablar de estos 2 temas fundamentales. El Estatuto del Trabajo, una promesa incumplida del Congreso. ¿Dónde está esa promesa? La orden la dimos nosotros. ¿Cuándo? Hace 30 años. Lo que pasa es que no conocemos ni siquiera nuestro texto constitucional. Eso es lo primero que uno debería conocer como estudiante, como trabajador, antes que una convención, el texto constitucional dice en el artículo 53, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, que debe consagrar la estabilidad en el empleo, que debe proteger a la mujer, trabajadora,
que debe proteger a la madre gestante, que debe garantizar la movilidad de los salarios y de las pensiones, que debe aplicar el principio de favorabilidad, que debe garantizar que todos los salarios aumenten todos los años, no solamente el salario mínimo. Esos principios los empresarios no quieren que se desarrollen. 30 años y no se ha hecho esa tarea. ¿Por qué? Porque son los empresarios los que pagan las campañas políticas. Por eso termino diciendo que siempre terminamos hablando de lo mismo. Si los empresarios le pagan a los congresistas las campañas políticas, pues los congresistas no le van a hacer una ley pues donde protejan los derechos de los trabajadores a un gremio empresarial que cada día quiere que hayan, por el contrario, menos derechos laborales. Menos derechos laborales. Un gremio en el que si usted reclama algo, entonces le dice, si quiere puede irse, cae la puerta, ahí hay una fila haciendo afuera. Ayer salió una crónica que hicimos de los trabajadores de los call centers, 600.000 trabajadores de call center explotados laboralmente, mayoritariamente jóvenes profesionales, mayoritariamente jóvenes profesionales bilingües. Entonces, ¿qué se espera para los mayores de edad, por ejemplo, que cada día los excluyen más del mercado laboral, pero ni les dan pensión? Es decir, son muy jóvenes para la pensión, pero muy viejos para el mercado laboral. Es decir, por eso el sindicalismo mundial y el colombiano ha levantado la bandera de la renta básica como una necesidad de buscar amortiguadores sociales por fuera de la relación estrictamente laboral. Entonces, estas discusiones, insisto, tienen que ver con la política, el estatuto del trabajo, la lucha contra la tercerización ilegal, que ya lo había mencionado en el sector de la salud, pero está en todos los sectores. Está en puertos, está en transporte, en minas, en comercio, sin duda alguna. Y ha habido una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional tendiente a proteger el trabajo formal, el trabajo con derechos, el trabajo estable. ¿Por qué? Porque no tienen otra salida. ¿Qué hace la Corte Suprema y la Corte Constitucional? Aplicar la Constitución y aplicar la ley. ¿Quiénes son los que incumplen la Constitución y la ley? Los empresarios. ¿Y de qué se aprovechan? ¿De qué se aprovechan? ¿Y que esto tenemos? ¿De qué se aprovechan? De que no hay inspección en el trabajo. El Ministerio del Trabajo no sirve, no existe. Tenemos que recuperarlo, resucitarlo, revivirlo. Siempre pongo de ejemplo, a mi juicio, la mejor ministra de Trabajo del mundo, a mi juicio. Búsquenla, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de España. Miren sus discursos, miren sus intervenciones, pero sobre todo miren sus hechos. Han logrado consensuar recientemente dejar sin efecto, es decir, derogar la reforma laboral que impusieron los sectores conservadores a los trabajadores españoles en el año 2012. Ya la van a dejar sin efecto ahora. La defensa de los trabajadores. También llevó al Estatuto del Trabajo los trabajadores de las plataformas para que sean reconocidos como trabajadores. Apenas se hizo esa modificación o se hizo el anuncio, Deliveroo, que es una plataforma como Rappi aquí en Colombia, salió corriendo. ¿Por qué? Porque muchos hacen negocios sobre la base de explotar trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, todavía hay racismo, todavía hay exclusión, hay xenofobia. En estos sectores, en estos puertos, todavía viene gente de afuera, extranjeros, incluso colombianos, blancos, del centralismo, a humillar y a esclavizar y a discriminar a compañeros lugareños, ¿o no es así? Entonces, incluso hay una sentencia muy reciente sobre eso, yo lo explico en una de mis columnas, del maltrato que se le hace a un trabajador de color, un trabajador negro. Y eso todavía lo vivimos hoy en las prácticas laborales. Eso no debería existir. Debería haber inspección del trabajo, pero no hay inspección del trabajo. No existen los inspectores del trabajo. Es decir, ¿y por qué? Porque también hay una decisión política. Uno con la política hace o no hace. ¿Sí? La decisión política es mejor, démonos pasitos. O, como hizo Clara, y tengo que destacarlo porque además lo dejé escrito cuando ella fue ministra, cuando estuvo Clara dio 2 órdenes a todos los inspectores. Dijo, necesito sanciones contra tercerización ilegal y contra conductas antisindicales. Y sancionó. Y sancionaron. Fue el periodo más reciente, el mejor periodo donde hubo decisiones políticas en contra de las prácticas de tercerización ilegal y de las conductas antisindicales. Entonces no hay inspección del trabajo, necesitamos una inspección del trabajo de los trabajadores, que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras contra las prácticas de abusos y con las prácticas de antisindicales y las prácticas de violación de derechos laborales. Y hay que ratificar convenios de la OIT. Aquí hemos venido hablando con los bomberos del transporte sobre la aplicación del convenio de la gente de mar,
Pero hay otros convenios también pendientes por ratificar, el 158, el 135, el 190. El 190 que fue utilizado recientemente por la Corte Constitucional en un caso de un compañero vigilante en un edificio al norte de Barranquilla. La discriminación. Busquen ahí en Google el arribismo en el trabajo y van a encontrar una columna que escribí el año pasado sobre ese caso en particular. Un vigilante humillado, maltratado todos los días por una señora que también era trabajadora porque era la administradora del edificio, y utiliza la Corte Constitucional, a pesar de que no está ratificado, el convenio 190 de la OIT, para decir, en los fenómenos de tercerización también se presenta el acoso laboral y la discriminación. O no vimos el capítulo del vigilante en la Feria de Buró de Bogotá, también escribí sobre eso, una columna que pueden encontrar que se llama Bandida Mentirosa. No son palabras mías, son palabras de una junta directiva en contra de una presidenta de una compañía de Fidupetrol, porque también los altos directivos creen que no los humillan y no los maltratan. Pues sí, también los humillan y los maltratan. Lo que pasa es que no tienen conciencia de clase. En este mundo es tan pequeño que, es decir, uno a veces cree a uno no le va a tocar, a uno le va a tocar. Yo lo decía ayer, uno a veces se emputa, perdónenme la expresión, cuando hace una llamada y detrás de una llamada de esas de servicio al cliente hay un trabajador de call center que tiene ganas de ir al baño y no puede. Le recomiendo leer la crónica que salió ayer en Vorágine. Entonces uno dice, hay que ponerse también en los zapatos de otro. La gente también termina a veces pasándola muy mal. Uno no sabe qué tragedia esté viviendo una persona detrás de otra. Entonces siempre es importante tratar bien a las personas. Pero esta discusión del pedazo de pizza, no sé si se acuerdan que eso fue viral, ¿no? Del pedazo de pizza que no le dieron a un vigilante en Bogotá, y es que porque no era trabajador directo. O el video que también fue viral de la supervisora humillando a los trabajadores de Claro, que también eso rodó por todas las redes sociales. Entonces tenemos que no hacer costumbre la explotación, la discriminación y la segregación en el trabajo. Tenemos que dignificar el trabajo y en eso nos ayuda la política pública, en eso nos ayuda una fuerte inspección en el trabajo. Ya voy redondeando para dejar un espacio a algunas preguntas. ¿Qué dice el artículo 53 del Estatuto del Trabajo de la promesa incumplida? Porque esto no es un reclamo mío ni un reclamo del sindicalismo. Dice: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, está en nuestra Constitución, en nuestra norma de normas. Dice estabilidad en el empleo, remuneración proporcional a la cantidad y calidad en el trabajo. Dice capacitación, adiestramiento, descanso necesario, protección especial a la mujer, la maternidad, el trabajador menor de edad. ¿Sabe qué dicen los gremios y los empresarios? Eso hay que revisarlo. O sea, implicaría una reforma constitucional. Es que a ellos no les gustan los derechos. No les gustan los derechos. Es decir, la utopía de muchos en este país, no todos, porque también uno tiene que reconocer que no todos, es decir, hay empresarios que están en una agenda democrática, pero de muchos y de sectores conservadores es devolvernos al siglo antepasado, cuando el trabajo era una mercancía, ¿sí? El trabajo antes era regido por las normas del derecho civil. Antes no existía el derecho del trabajo, era el derecho civil, oferta y demanda, oferta y demanda. Y luego vino el derecho del trabajo. ¿Por qué se crea el derecho al trabajo? Por los trabajadores que salieron a protestar, por las revueltas. ¿Por qué tenemos hoy, por qué conmemoramos el 1 de mayo? Porque unos anarquistas, que es lo que conmemoramos nosotros como los mártires de Chicago, se reventaron y se reventaron contra las jornadas de trabajo y lograron que hoy hayan jornadas de trabajo 8 horas. Pero ya, es decir, los beneficios de la tecnología han permitido que nosotros planteemos nuevas agendas, la reducción de jornadas de trabajo, por ejemplo. Entonces ya hay jornadas de trabajo en otras partes del mundo de 4 horas, a donde me parece inverosímil, pero aquí chillaron los empresarios porque en el 2026, es decir, en 4 años nos van a bajar 6 horas de trabajo. Pero es decir, ni siquiera son de 6 horas. Yo me puse a hacer el cálculo y son realmente bajan 2.7 horas, porque le quitan a uno las 2 horas de ley 50, del artículo 21 de la ley 50, y le quitan el día de la familia. Entonces esa norma, a mi juicio, habría que todavía plantear un debate en la Corte. Hay que seguir luchando por la reducción de jornada. Avancemos, por favor. Y este tema de la transformación del trabajo también lleva a estos dos temas urgentes: transición energética y transición tecnológica. Acabo de salir de una cumbre global contra el cambio climático. Hay muchos países que se comprometieron a acelerar. Incluso el acuerdo parlamentario en Alemania adelantó 10 años dejar el carbón. Es decir, ya incluso la agenda política. Los verdes se sumaron a
al acuerdo político diciendo, pero nos comprometemos a bajar 10 años, es decir, acelerar 10 años la transición, el dejar de usar el carbón. Lo mismo va a pasar acá, es decir, aquí le han dicho a Petro que es una locura suspender la exploración petrolera el otro año. Yo creo que es discutible, por las condiciones de nuestro país, pero creo que lo importante es que el Petro es el único que está en sintonía con la agenda mundial contra el cambio climático. Es decir, y eso implica poner metas, porque es que allá van al concierto internacional, Duque se fue con 120 de su staff a pasear a Europa y a comprometerse con vainas que no va a cumplir, ¿sí? Lo mismo hace cuando hay la Conferencia Internacional del Trabajo y cuando hay cualquier cosa internacional van, se comprometen y no cumplen, sobre todo porque ya saben que van de salida y sobre todo porque saben que van a perder y saben que obviamente no la van a dejar fácil, pero es decir, ese es siempre ha sido, uno puede ir a 1919 cuando se creó la OIT después de la Primera Guerra Mundial y los gobiernos, decía el profesor Marcel Silva antes de fallecer en un escrito que hizo con ocasión a los 101 años de la OIT, dijo, ese es un vicio de los gobiernos colombianos, siempre van al concierto internacional, se comprometen, salen en los medios, pero nunca cumplen. Y pasa, es decir, irse a comprometer con el medio ambiente y aquí hundir el acuerdo de Escazú, es decir, es totalmente hipócrita, ¿sí? Y lo mismo pasa con distintas, es decir, nosotros fuimos creadores del convenio 190 de la OIT, yo fui a esa conferencia de la OIT y aquí estuvo el gobierno colombiano, allá estuvo el gobierno colombiano participando en el debate y no hemos sido capaces de plantear su ratificación en el Congreso, es la hipocresía. Entonces, estos temas tienen que ver con la transición energética y tecnológica y por eso tiene que haber una agenda agresiva de empleos verdes, de desarrollo del agro, de la protección de la industria y la empresa nacional. Y eso implica renegociar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre, vean, siempre dicen los sindicatos acaban empresas. Ha acabado más empresas el modelo económico que los sindicatos. Los sindicatos no acabamos empresas. El 80% de los conflictos colectivos, cada vez que presentamos un pliego, lo negociamos de forma directa. Solamente el 2.5 entre el año 2008 y el 2018 terminaron en huelgas. Y el 17 terminan en tribunales de arbitramiento. Es decir, la mayoría de conflictos colectivos los solucionamos nosotros, porque nosotros, ¿quién mejor que conoce la empresa que los trabajadores? ¿Y quién es tan absurdamente irracional para acabar la empresa? Nadie. Incluso en el marco de la pandemia hicimos acuerdos para sostener la empresa, porque sabemos si sostenemos la empresa, sostenemos los empleos y sostenemos los derechos. Entonces, ha acabado más empresas, el modelo económico, el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, ha acabado más empresas. Duque, que se comprometió con el sector de la confección a protegerlo, y ya ¿dónde está el sector de la confección? Acabado. Y obviamente detrás de eso el 75% de la informalidad en el sector de la confección, es decir, destrucción del trabajo decente en el sector de la confección. Y eso implica también renegociar tratados de libre comercio, eso implica fortalecer la ciencia y la tecnología. En el presupuesto general de la Nación recientemente aprobado por las mayorías en el Congreso, las mayorías uribistas y aliados del uribismo, le quitó presupuestos a la ciencia y la tecnología. Cuando el mundo avanza hacia la economía del conocimiento, es decir, los grandes países del mundo, las grandes economías desarrolladas ya no van a ser las que tengan petróleo, ni carbón, ni minerales, ni nada, sino los que tengan el mejor conocimiento, la mejor ciencia, la mejor tecnología. Nosotros aquí no producimos nada, ni siquiera hemos tenido la capacidad de producir vacunas. Cuba, un país aislado económicamente del mundo, tiene como 4 vacunas andando. Redistribución de los beneficios de la tecnología, ya lo mencioné. La tecnología no puede servir exclusivamente para la destrucción masiva del empleo, tiene que servir para que vivamos mejor. Al fin y al cabo, para eso luchamos, para vivir mejor. Los trabajadores no tenemos que andar pues en la miseria pues para decir que somos revolucionarios o para hacer la vanguardia de la revolución. Nosotros luchamos para vivir mejor, y para que no vivamos mejor solamente nosotros, para que toda la sociedad viva mejor, para que haya una transición energética justa, porque detrás de la economía fósil hay un sinnúmero de trabajadores, familias y territorios y comunidades que no causaron la crisis climática, y ellos no pueden pagar la crisis. Hay que conversarla, hay que negociarla, hay que mirar cómo diversificamos la economía y cambiamos esa vocación profesional para que hagan parte de esta nueva economía verde.
y hay que defender la propiedad pública de Ecopetrol. Ecopetrol es la principal empresa que tenemos los colombianos y las colombianas. Le ha generado al país en los últimos 10 años 240 billones, que terminan en el presupuesto general de la nación, que se traduce en salud, en infraestructura, en educación, hasta en el proceso de paz. El 7% de las regalías terminaron en el proceso de paz, en la implementación del proceso de paz. ¿El petróleo se va a acabar o va a tocar dejarlo enterrado? Entonces, la Ecopetrol tiene que ser la empresa pública que lidere la transición energética, que desarrolle el más grande y ambicioso proyecto de plan de transición energética. Dicen los expertos que hay que triplicar rápidamente las inversiones en energías limpias para poder cumplir los objetivos de que la temperatura no suba 1.5 grados después del año 2030. Entonces, eso implica decisiones políticas. Por esto ya voy cerrando, por favor. Esto implica decisiones políticas y un contexto distinto. Esto implica un país democrático, implica mayorías en el Congreso, un gobierno distintos e implica tener muchos y muchas experimentadores sociales. Muchas personas como ustedes, como los defensores de derechos humanos, los defensores del medio ambiente, los animalistas, la población diversa, los afros, los campesinos, los indígenas, que rompamos esquemas, ampliemos el frente y reduzcamos el blanco de ataque. Tenemos diferencias, sin duda alguna. Uno tiene diferencias hasta con la esposa en la casa. En el círculo más pequeño que uno tiene, que es la familia, uno tiene diferencias con los hijos, con la mujer, con los papás, es decir, ¿por qué no la va a tener en el sindicato, en la organización, en la sociedad, en el barrio? Las tenemos. Lo importante de las diferencias es saberlas tramitar. Si uno se pone de acuerdo en las reglas de la democracia, en la tramitación de las diferencias, podemos vivir bien. Bueno, las diferencias las vamos a tramitar así. Yo lo escucho, usted lo escucha, todo lo que tenga que decir, defienda su tesis, yo defiendo la mía, tal. Usted las expone y si tiene mayorías, pues intentemos construir un acuerdo, pero si no hay un acuerdo, pues quien tenga las mayorías gana. Es una regla democrática, sin aplastar a las minorías, sin aplastar al que piensa distinto. Pero estas diferencias, porque sé que aquí todos estamos convencidos de la necesidad de una transformación, de un cambio. Ahora hay que hablar con los que no están convencidos. Hay que salir allá ahorita a la calle, a la esquina, a hablar con los que dicen todos son lo mismo, aquí no hay nada que hacer. Entonces vienen el día de las elecciones, dan 50.000 pesos y venden el voto, y el de él y el de la familia. Hay que ir a hablar con los que votaron en blanco en el año 2018. Hay que ir a hablar con los nuevos votantes, porque tenemos, es decir, 6 millones de cédulas se van a inscribir, o se piensa que se van a inscribir de aquí al otro año, de jóvenes, mayor de 18 años, recién vinculados al censo. Hay que ir a hablar con otros, porque el 50% de la ciudadanía colombiana decide por el 100%. Y yo vuelvo a la frase que utilicé al principio: uno vive la política o la padece, pero uno no está por fuera de ella. Entonces no podemos seguir padeciéndola. Esto implica que nos volvamos experimentadores sociales, activistas de la transformación, activistas del cambio. Sé que aquí hay compañeros y compañeras del movimiento sindical a quienes les he dicho desde hace rato: hay que poner la sede, la garantía, los permisos, los cursos, las asambleas al servicio de la liberación política. Pero también tengo que decirle a las demás organizaciones sociales: hay que hacer lo mismo. Es decir, de aquí, de nosotros, de cada uno y cada una de nosotros, depende si seguimos haciendo análisis, haciendo muy buenos planteamientos y diagnósticos, o si pasamos del diagnóstico a la acción de la transformación. Yo creo que siempre hemos estado acostumbrados a perder, políticamente hablando, pero el año 2022 tenemos la oportunidad, la única oportunidad, la más reciente en toda la historia de Colombia, de todas las generaciones, de cambiar este país. Hagámoslo, compañeros y compañeras. Muchas gracias.